2 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí estamos en Tertulia Más de Uno con Pablo Pombo, con Paco Maruenda y con John Muller, y creo que hasta ahora puedo saludar ya a José Manuel Álvarez, al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ministro, buenos días. Muy buenos días. Señor ministro, ¿Israel está cometiendo un genocidio en Gaza? Desde luego está cometiendo crímenes gravísimos que la humanidad entera, lo decía en Naciones Unidas la semana pasada, tiene que terminar, tiene que parar. No podemos permitir eso, por eso España es el país del mundo que más está haciendo por Palestina, porque no podemos permitir que el derecho internacional humanitario se pisotee cada día, con desplazamientos forzosos de población, con muertes masivas en las colas del hambre, que es una vergüenza para Israel y una vergüenza para la humanidad. Y también estamos liderando todo lo que la humanidad está haciendo por Palestina, porque Europa tiene una responsabilidad especial. Porque esta violación sistemática de los derechos humanos que vemos en Gaza, la violación del derecho internacional, el desconocimiento absoluto de los tribunales internacionales, como las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, todos esos conceptos, todas esas ideas sobre las que reposa la estabilidad y la paz del mundo, son hijos e hijas de Europa. Y el mundo entero nos mira. Yo me entrevistaba en Naciones Unidas la semana pasada con muchos de mis colegas de distintos continentes, y todos miran a Europa porque saben que si Europa no toma con fuerza esa bandera, esa defensa de Palestina, que es la vida de los palestinos y las palestinas, pero también la defensa de los derechos humanos y la legalidad internacional, el mundo está perdido. Nadie lo va a hacer. Por eso, tanto bilateralmente como en la mesa de Bruselas, España es el país del mundo, con diferencia, le diría, que más se está haciendo por Palestina en este momento. Pero le preguntaba, ¿qué diferencia hay entre un escenario de genocidio y lo que estamos narrando y describiendo con lo que podemos ver que sucede a diario en la Franja de Gaza? Usted sabe que España está personada precisamente en la demanda sudafricana, que se basa en la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Estamos hablando de 60.000 muertes sin ningún sentido, de una acción militar que en estos momentos no tiene el más mínimo objetivo militar, de una operación que empezó como una operación antiterrorista y que inmediatamente perdió cualquier sentido antiterrorista porque se veía que era un castigo colectivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos es prevenir que esta matanza continúe. No hay ningún objetivo en estos momentos en las operaciones militares de Israel en Gaza distinto de convertir Gaza en un inmenso cementerio. Lo que estamos conociendo estas últimas horas, y lo están anunciando algunos medios israelíes, es una próxima reunión del Gabinete de Seguridad de Netanyahu, donde se habla de cierta división, de cierta presión, muchísima presión interna, después de, lógicamente, las imágenes terribles que hemos visto este fin de semana de 2 de los rehenes que siguen con vida, y la presión internacional, de la comunidad internacional, que luego, si quiere, hablamos del papel que está jugando. Pero lo que están contando ahora mismo los medios israelíes es de la posibilidad cada vez más real de que el gobierno israelí lance una operación total de control absoluto de la Franja de Gaza. ¿Esto qué significaría para lo que está ocurriendo allí y para el resto de actores que se está cuestionando mucho el papel que está jugando la comunidad internacional, empezando por no imponer ninguna sanción a Israel? Mire, España rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión ilegal, y subrayo ilegal, porque sería ilegal siempre en todo caso, tanto de Gaza como de Cisjordania. De la misma forma que rechazamos de plano todos los asentamientos ilegales de los colonos. También lo hace la Unión Europea, nuevamente, impulsada y liderada por España, que en el documento del encuentro que tuvimos con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ya hace algunos meses, señalamos que nunca reconoceremos una anexión ni de Gaza ni de Cisjordania. Lo decimos nosotros, pero sobre todo volvemos a la legalidad internacional, los tribunales internacionales. Lo dicen las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, que rechazan las anexiones ilegales y califican de ilegales y contrarias al derecho internacional. En muchas ocasiones lo han hecho los asentamientos ilegales en Cisjordania, que no nos olvidemos, son también un ataque directo a la solución de los estados. Y por eso España está sancionando
y va a seguir incrementando esa lista de a todos aquellos que quieren imposibilitar la solución de dos estados. Es decir, la existencia de un Estado palestino realista y viable como pide España, como ha liderado España con su reconocimiento, y cada vez más países se suman a esta nueva oleada de reconocimiento, como recientemente ha anunciado Francia y otros países. La anexión ilegal de Gaza, que de facto se está produciendo, porque el ejército israelí en estos momentos tiene un control absoluto y desplaza de manera forzosa y vergonzosa para Israel a la población civil, otro crimen tremendo, según el derecho internacional. El desplazamiento forzoso de población está completamente prohibido. Lo que hace es querer imposibilitar la existencia de un Estado palestino y, por lo tanto, hacer imposible la solución de dos estados, que todos sabemos que es la única solución, la única. No hay alternativa. Y quiero ser muy claro en esto. No hay alternativa a la solución de dos estados y a la creación de un Estado palestino realista y viable para todos aquellos que queremos la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio, también para el pueblo de Israel. Ministro, ¿ha fracasado la Unión Europea en este conflicto, como ocurrió en tiempos pasados con otros conflictos internacionales? La Unión Europea ha hecho demasiado poco, demasiado tarde. Podemos hacer mucho más. España lleva pidiéndolo 2 años. Es cierto que cada vez son más los que se unen a nosotros. Mire el reconocimiento. España lo propuso, se sumó Irlanda, Eslovenia, también Noruega, aunque no es miembro de la Unión Europea, y esa oleada de reconocimiento ahora es seguida por Francia, por el Reino Unido, Luxemburgo, Malta, Portugal, distintos países lo anuncian. Nosotros fuimos los primeros en solicitar sanciones a los colonos israelíes violentos. Al final conseguimos que la Unión Europea también lo hiciera. Estuvimos casi en solitario con Irlanda durante muchos meses pidiendo la suspensión integral, no el programa Horizon, no la parte comercial, todo. El programa Horizon, la parte comercial, la suspensión inmediata de todo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Somos el primer socio comercial de Israel. Podemos hacer mucho más. Cada vez son más países los que se suman y yo estoy seguro de que más pronto que tarde conseguiremos esa mayoría que se necesita. Insisto, y lo digo siempre en Bruselas, Europa tiene una responsabilidad especial, porque lo que se dirime en estos momentos en Palestina, como lo que se dirime en Ucrania también, España tiene una política exterior con identidad propia, que es coherente, que dice lo mismo en Ucrania que en Gaza. No son dos cosas distintas, como hacen muchos otros países, también países europeos. Es también los valores de Europa, derechos humanos, igualdad soberana entre los estados, el rechazo de la guerra como forma de resolver conflictos entre pueblos y entre naciones. Todos esos conceptos nacen en Europa. Los tenemos que defender porque es cómo nos hemos construido como sociedad, cómo nos percibimos, cómo nos proyectamos en el mundo. Europa perderá mucho si no los defiende. Y lo que está ocurriendo en Palestina, lo digo para aquellos que consideren que la dignidad de cualquier ser humano, que la dignidad de los palestinos y palestinas no es suficiente para conmoverles, pues que se conmuevan por intereses. Palestina e Israel, todo lo que allí ocurre afecta al Mediterráneo, y Europa es también una región mediterránea. Por lo tanto, sí, yo soy de los que creo que Europa está haciendo demasiado poco y demasiado tarde, pero también le digo, España está liderando el que Europa de una vez por todas tome esa responsabilidad en sus manos. ¿Y España cree que ha llegado ya el momento de romper, por ejemplo, ese tratado de asociación con Israel de la Unión Europea? Sin ninguna duda, hace muchos meses hubiéramos tenido que hacerlo. Pero bueno, había quien tenía dudas sobre si había una violación flagrante, cotidiana y constante de los derechos humanos en Gaza. Hace ya un par de meses que tiene la respuesta. No lo digo yo, no lo dice España, lo dice un informe independiente de la Comisión Europea. Hay una violación flagrante y cotidiana de los derechos humanos en Gaza. El acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea se basa en un artículo 2 que dice que la relación, lógicamente, solo puede basarse en los derechos humanos. Y si se violan, como ha hecho la Unión Europea en otras situaciones, hay que suspender ese acuerdo de asociación. Pero ¿alguien de verdad cree que uno puede seguir con normalidad, como si no estuviera ocurriendo nada en Gaza, en nuestra relación con Israel? ¿Que se puede seguir vendiendo armas a Israel en contra de la propia normativa de la Unión Europea e internacional, que dice que ningún Estado debe de vender armas a un teatro en guerra?
Pero, por favor, ¿en qué mundo están viviendo quienes piensan de esa manera? Yo, desde luego, Consejo de Asuntos Exteriores tras Consejo de Asuntos Exteriores, tenemos un consejo informal los días 29 y 30 de agosto en Dinamarca, que es la presidencia de turno en Copenhague, y lo volveré a decir y lo volveré a plantear. Y como le digo, hace ya muchos meses me encontraba bastante solo en torno a la mesa de los 27. Cada vez somos más los que hablamos y hablamos claro. Y desde luego sí, por supuesto, creo que habría que suspender inmediatamente todo el acuerdo de asociación. En este sentido, Israel sigue contando con su aliado clave en todo este escenario, que es Estados Unidos. Y eso que Trump decía, y lo dijo al inicio de su mandato, que lograría acabar con todos los conflictos, incluido el de Ucrania y el de Gaza, en muy poco tiempo. ¿Está fallando también en este momento Estados Unidos con su política de apoyo total al primer ministro Netanyahu? Mire, yo solo puedo hablar en nombre de la política exterior de España y, por supuesto, de la política exterior de la Unión Europea como país importantísimo de Europa. Estados Unidos, lo que sí yo le reconozco es que tiene un peso político, económico, militar, diplomático enorme en cualquier zona del mundo, mucho más en Oriente Medio. Y igual que los Estados Unidos estuvieron durante mucho tiempo en el centro de esa solución de dos estados, yo estoy seguro que todo aquel que quiere de verdad la paz y la seguridad, insisto, para todos, también para Israel, no nos olvidemos de una cosa: la solución de dos estados implica también, por supuesto, la existencia del Estado de Israel, un Estado que ya existe. Lo que hay que hacer es poner en pie el otro Estado, el Estado de Palestina, que tiene que incluir a Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad nacional palestina, conectadas por un corredor para tener continuidad terrestre, con un puerto y una salida al mar en Gaza y con su capital en Jerusalén Este. Pero España, por supuesto, quiere que todos los países árabes que aún no lo han hecho reconozcan también al Estado de Israel. Escuchamos las legítimas reclamaciones de seguridad del pueblo de Israel. Fuimos de los primeros gobiernos en condenar el atroz atentado terrorista de Hamás, que es una organización terrorista que no puede desempeñar ningún papel en la futura gobernanza de ese Estado palestino que todos queremos. Y hace muy poco hemos condenado con toda la dureza las horribles imágenes de los pocos secuestrados israelíes que todavía siguen en vida, y exigimos su liberación inmediata. Pero eso no quita que ese mismo derecho a un Estado, exactamente el mismo derecho a un Estado, exactamente el mismo derecho a la seguridad, exactamente el mismo derecho a poder acceder libremente a los alimentos, a las medicinas, a la gasolina, a poder vivir en paz sin la amenaza de que te peguen un tiro en una cola del hambre, lo tenga exactamente igual el pueblo palestino que el pueblo de Israel. Y yo espero que Estados Unidos se sume a ese esfuerzo lo antes posible. Señor Álvarez, ¿España va a volver a enviar ayuda a Gaza? Le pregunto porque se está lanzando por el aire, que es una de las pocas posibilidades que tiene de enviar esta ayuda. No sé si hay algún tipo de trazabilidad, si saben, porque las ONGs están diciendo que esto prácticamente no vale para nada, porque se están viviendo situaciones de la ley de la selva en la que se están prácticamente matando por alcanzar ese tipo de ayuda, que ni siquiera se sabe dónde va a caer, en qué zonas. ¿Ustedes saben exactamente, por ejemplo, la ayuda que ha lanzado España, dónde ha ido, si ha tenido algún efecto? Mire, eso lo dicen las ONGs y lo digo yo, lo dije antes del lanzamiento. Esto no es lo que España exige y lo que España pide. Lo que España exige y lo que España pide es que se abran todos los puntos terrestres y que entre de manera masiva y por vía terrestre con camiones toda la ayuda humanitaria y alimentaria que está ya agolpada, incluida la española. ¿Por qué van a ser los palestinos los únicos seres humanos del mundo que no saben cuándo van a poder comer? Porque hay 100.000 niños en estos momentos, 40.000 de ellos bebés, en riesgo de morir de hambre en pleno siglo XXI por un único motivo: un bloqueo terrestre de Israel, digámoslo por su nombre. Israel en estos momentos tiene una especie de derecho de veto sobre la vida y la muerte por inanición. Esto es una hambruna inducida en Gaza. Pero también le digo, nosotros vamos a participar en cualquier posibilidad de enviar alimentos, incluido por aire, aunque es una gota de agua en el océano, lo dije yo antes de la operación y lo sigo manteniendo. Esto no es la solución, porque si con esa ayuda yo consigo salvar la vida de un solo bebé palestino, uno solo, ya me doy por satisfecho. No voy a escatimar ningún esfuerzo, pero esa no es la solución.
y esta vergüenza para Israel, que es también una vergüenza para toda la humanidad. Esos niños que están a punto de morir de hambre, cuando hay alimentación y alimentos suficientes agolpados en la franja, eso pesará para siempre en las conciencias de Israel. Por lo tanto, evidentemente, esto es un paliativo muy sucedáneo. Evidentemente, esto no va a paliar esta hambruna inducida por Israel en la franja de Gaza, pero también le digo, toda opción que tenga España de salvar la vida de un solo bebé, con uno solo ya me doy por satisfecho, haremos todo el esfuerzo que haga falta y lanzaremos toda la comida que podamos hasta que no podamos hacerla entrar como tendría que ser por vía terrestre. Otro motivo más por el que yo pido la suspensión inmediata de todo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. No es posible este bloqueo, esta hambruna inducida de Gaza. No podemos seguir relacionándonos con Israel con toda normalidad cuando sabemos que hay 40.000 bebés que hoy mismo pueden morir por falta de alimentos. ¿Pero en qué mundo vivimos? Ministro, déjeme que le pregunte sobre otros asuntos en materia de inmigración. ¿Qué queda del gobierno del Aquarius en el gobierno actual de 2025? Mire, la inmigración es un fenómeno absolutamente global y en el caso europeo, desde luego, necesario para mantener nuestro ritmo económico, no en España, en todos los países de la Unión Europea, de la Unión Europea. Y lo que está claro es que hay que combatir dos cosas. Por un lado, aquellos que trafican con seres humanos, las mafias que trafican con seres humanos y que establecen esos canales de migración irregular, poniendo en riesgo la vida de miles y miles de personas en rutas como la ruta atlántica, por ejemplo, para llegar a Europa, que es la más peligrosa de todas. Pero al mismo tiempo también hay que combatir la mentira y la demagogia. Aquellos que mezclan emigración con emigración regular y con delincuencia. Son tres conceptos distintos. La mayoría de los emigrantes que llegan a nuestro país, la inmensa mayoría, llegan de manera ilegal. Y desde luego es una irresponsabilidad mezclar emigración irregular y delincuencia, como hace Vox y el PP, de manera absolutamente irresponsable y que demuestra, por cierto, que le descalifica absolutamente para gobernar. Con este gobierno, las fronteras de España están completamente seguras. Por eso tenemos las mejores cifras en la lucha contra la inmigración irregular de toda Europa. Ha caído un 30% este año comparado con el pasado, un 40% en la ruta canaria, la más peligrosa. Gracias también a esta extraordinaria relación que tenemos con nuestros socios, Marruecos, Mauritania, Senegal. Por cierto, si aquí gobernara el PP con Vox, muy distinto sería. El PP es claramente un partido antimarroquí. Ya se imagina usted la colaboración que podríamos tener con alguien que está siempre en la confrontación con Marruecos, como es el PP, que es prácticamente una seña de identidad política de ese partido político, confrontar con nuestro vecino con el que tenemos una cooperación. Ministro, perdone que le lucha contra la migración ilegal tan exitosa. Y permíteme otra cosa. Y el tipo de migración que tenemos también nos ha permitido, ayer conocíamos las cifras, un récord histórico de creación de empleo, 22 millones de personas trabajando y el paro en el nivel más bajo desde el año 2007. Así que nosotros hacemos todo eso, por supuesto, con pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad del migrante. Le decía, otra cosa sería con el Partido Popular enfrentado a nuestros principales socios en esta materia, especialmente Marruecos, y pisoteando los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Sí, le decía que usted hablaba del Partido Popular con un partido antimarroquí. Luego sabemos lo que pasa con los partidos cuando llegan al gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, cambian su política respecto al Sáhara y no acaban de explicarlo. No lo sé, eso se lo tendrá que explicar al señor Feijóo, pero esto va mucho más allá de eso. Eso es un elemento muy importante, pero yo siempre que les veo, ellos confrontan y muy gravemente con nuestros socios principales. Con Marruecos, claramente, y eso todos los españoles saben cuáles serían las relaciones que tendríamos con Marruecos si gobernara el Partido Popular, pero es que han tenido la poca vergüenza de votar contra el primer tratado de nuestra historia de paz y cooperación con nuestro otro vecino, Francia, porque es un partido también claramente antifrancés. Les vemos intentando confrontar con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Todo el mundo sabe perfectamente cuál sería la relación de España con Marruecos, con Francia, con los Estados Unidos,
con China, con distintos países si gobernara el Partido Popular, un auténtico desastre. Se lo digo como ministro de Asuntos Exteriores, como diplomático y como ciudadano español. Ministro, las cifras son elocuentes, lo hemos comentado esta mañana, las que maneja el ministro del Interior de la reducción de las llegadas irregulares, pero de los que están en nuestro país, ¿el Gobierno es partidario? ¿Está dispuesto a dar un impulso a esa iniciativa legislativa que estaba varada ahora mismo en el Congreso por falta de voluntad política de todos? Porque hubo un acuerdo para al menos admitirlo a trámite para regularizar esos 500.000 de inmigrantes que están en situación irregular, al menos los llegados antes de diciembre de 2024. ¿Hay voluntad del Gobierno de arreglar esa situación? Mire, ese es un asunto entre los grupos políticos del Parlamento, no es un asunto del Gobierno. Fue un acuerdo entre los grupos políticos y, por lo tanto, serán los distintos grupos políticos en el Congreso los que tendrán que ponerse de acuerdo. Lo que sí le puedo decir es que las cifras, no es una opinión, las cifras demuestran que España tiene la política migratoria más exitosa en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Le vuelvo a dar las cifras, son cifras de Frontex, por cierto, consultables para cualquier oyente. Una caída del 30% en el conjunto del país, del 40% en la ruta canaria, y al mismo tiempo un aporte de la migración legal a nuestra economía que nos permite crecer como ningún otro país en Europa, 6 veces por encima de Alemania y el doble que Francia e Italia, con un récord de creación de empleo, 22 millones y el paro más bajo desde el año 2007. Por lo tanto, esto demuestra que nosotros sabemos hacer las cosas, que nuestras fronteras y su integridad están totalmente garantizadas, que sabemos lo que necesita la economía española y también sabemos que todo ser humano tiene derecho a sus derechos y a su dignidad, incluido los migrantes e incluidos los migrantes irregulares. Una cosa es luchar contra las mafias que trafican con seres humanos, otra cosa es pisotear su dignidad. Y desde luego, incidentes como los que vimos en Torre Pacheco hay que combatirlos siempre de frente, porque el racismo y la xenofobia son siempre despreciables y no tienen ninguna cabida en una sociedad acogedora y tolerante como la española. Pero le preguntaba si el Gobierno tiene posición en cuanto a esa regularización. ¿Está a favor o no? ¿Hay una posición del Gobierno o no existe posición? Mire, la ministra encargada del ramo se ha expresado muy claramente. No es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien se ocupa de esos temas, pero desde luego se ha expresado en varias ocasiones al respecto. ¿Y si me lo puede explicar? No hablo nunca de temas que no son de mi competencia, pero vamos, desde luego ella lo ha dejado claro en muchas ocasiones y este es un asunto que tiene que ser un gran pacto de Estado. Yo creo que todo lo que es materia migratoria tiene que tratarse dentro de un gran pacto de Estado. Por eso me sorprende ver a las comunidades autónomas del Partido Popular en muchas ocasiones sabotear ese gran pacto de Estado. Esto es una cuestión que trasciende a un gobierno y que trasciende a un país, porque como le digo, el fenómeno migratorio es un fenómeno global. Tenemos las mismas situaciones y enfrentamos las mismas situaciones en toda Europa. Por eso nuestra presidencia sacó adelante el Pacto de Migración y Asilo. Y a mí lo que me sorprende es que el Partido Popular no lo entienda de esa manera. Ministro, sé que tenemos ya poco tiempo. Le pregunto por los aranceles que van a entrar en vigor el próximo jueves. ¿Qué papel ha tenido el Gobierno de España en las negociaciones? ¿Si ha tenido alguno de la Unión Europea con Estados Unidos? Bueno, la política comercial, como usted sabe, está completamente comunitarizada y transferida a la Unión Europea y es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, quien se encarga de llevar adelante las negociaciones. Hay un comité de política comercial donde se sienta el ministro de Comercio, el ministro Cuerpo, el que da orientaciones y al que se le va informando y se le va señalando, aunque la negociación en sí es la comisión. Usted conoce la postura del Gobierno de España. Nosotros no creemos en los aranceles, creemos en el libre comercio y en el libre intercambio. Otro principio, por cierto, internacional, que en estos momentos está siendo cuestionado. Hay quien cree que hay soluciones unilaterales a los problemas globales. No las hay. El comercio, por ejemplo, tiene que ser libre y tiene que ser multilateral, y en eso creemos. Y por lo tanto nosotros creemos que los aranceles no benefician a nadie, tampoco a quien lo impone. Y por lo tanto nosotros lo que sí queremos es que la relación comercial entre Europa y Estados Unidos, que es la mayor del planeta y que ha sido muy beneficiosa para ambos durante décadas, pues que se rija
sin aranceles en la medida de lo posible, pero evidentemente se necesitan dos para eso. Ese acuerdo de aranceles lo que ha permitido es evitar una escalada arancelaria, una guerra arancelaria que hubiera sido también negativa para la industria española, y desde luego en la medida en que al gobierno español le corresponde, que no le quepa ninguna duda ni a nuestros empresarios, ni a nuestros trabajadores, ni a nuestros consumidores, que nosotros vamos a defender, por supuesto, cualquier sector que pueda verse afectado. Le voy a despedir ya. Una única pregunta. Ministro, ¿está siendo imprudente el gobierno con sus contratos con la empresa china Huawei? La seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos. Sobre eso nadie debe de tener la menor duda. El Partido Popular le ha pedido su comparecencia. Les está acusando de poner en riesgo la seguridad del Estado. Me sorprende mucho porque yo he visto, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, inaugurar el hub más importante de Europa de Huawei, o al presidente de la Comunidad de Murcia, el señor López Miras, pues muy alborozado, hacer notas de prensa acogiendo a la empresa Huawei. Por lo tanto, no entiendo de qué hablan. O estamos hablando de la hipocresía tradicional del Partido Popular. Por favor, que no intenten alarmar inútilmente a los españoles. La ciberseguridad española está absolutamente garantizada y con los más altos estándares europeos. Por tanto, entiendo que han atendido a las advertencias, ¿no?, de la Unión Europea y de Estados Unidos. España no tiene que atender ninguna advertencia de terceros. Desde luego, dentro de la Unión Europea, nosotros estamos en